Pues dice, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene algún otro predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís a otro espíritu de que habéis recibido, u otro evangelio de que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esta es una de esas porciones de la palabra de Dios donde vemos al apóstol Pablo siendo el apóstol que era y cuidando a sus hijos espirituales, porque de alguna manera él veía que se levantaron otros después de él y quizás lo que estaban predicando, o mejor dicho, lo que estaban predicando estaba haciendo que la gente se fuera de la sincera fidelidad de Cristo. Entonces Pablo le advierte a sus hijos y a la iglesia que él fundó en Corintios de que él solamente lo había desposado con un solo esposo, que no eran varios Cristos ni eran un Cristo diferente. Pero lo interesante que Pablo dice que era para presentaros a ellos como novia, pero una novia virgen para Cristo, o sea que no había sido violada ni había sido ultrajada por ningún otro. Pero Pablo entendió que no solamente era una astucia de los hombres que predicaban otras cosas, sino que él dice, pero temo que la serpiente con su astucia, hablando de Satanás, la cual engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y entonces habla y dice que ellos estaban predicando o oyendo a otro Jesús. Y dice que también habían recibido otro espíritu, que no era el Espíritu Santo que ya habían recibido, y también habían recibido otro evangelio que ellos lo aceptaban y lo toleraban con gran placer. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Siempre el evangelio que es totalmente diferente. Yo no lo llamemos evangelio, pero Pablo le dice que es un evangelio diferente. Viene con un mensaje distinto, viene con un Jesús diferente, viene con un Espíritu Santo, o un espíritu, mejor dicho, diferente al espíritu que hemos recibido. Ahora, la fe crece o cree en la palabra por encima de los sentidos. Yo quiero siempre, mi motivo y mi meta es que la iglesia entienda de que nosotros no vivimos por los sentidos, no vivimos por las circunstancias, no vivimos por los sentimientos, por lo que tú puedas sentir hoy, por lo que tú puedas sentir mañana, porque quizás hoy estás contento, mañana estarás triste y de otro mañana estarás malhumorado. No importa cómo tú te sientas, tú tienes que seguir creyendo en la palabra de Dios. Ahora, la fe cree en la palabra por encima de los sentimientos, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, y sabiendo que las circunstancias naturales deben ser mantenidas sujetas a la palabra de Dios. Y la fe, oiga esto, la fe no niega las circunstancias. Yo no te estoy diciendo que tú niegues lo que tú estás viviendo, ni que tú te hagas el aéreo a lo que estás experimentando. Tú lo estás experimentando, pero tú tienes algo más que puede ir por encima de cualquier cosa que tú estás experimentando con tus ojos naturales, que tú estás experimentando con tus sentidos naturales, que es la fe de Dios. Y esa fe no niega las circunstancias, sino que cree en el testimonio de Dios y vive de acuerdo a su palabra o de acuerdo a lo que Dios ha declarado en su palabra. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Hoy me leí primera de Timoteo y segunda de Timoteo, todo para entender un poco el contexto que Pablo pude sentir el espíritu paternal que le tenía a su hijo espiritual Timoteo. Mira lo que dice segunda de Timoteo 4 del 1 al 5. Para reafirmar lo que Pablo había dicho en 2 de Corintios 11, 2 al 4. 2 de Timoteo 4, capítulo 4, verso del 1 al 5. Dice Pablo, míralo como de un padre hacia un hijo que le está recomendando eso. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Diga conmigo, prediques. Dígalo fuerte, prediques la palabra. Pero mira lo que dice Pablo, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, enseñanza. Porque vendrá tiempo cuando no se sufrirá la sana doctrina, o sea, la palabra pura
que la enseñanza que Cristo dejó como conducta y estilo de vida, sino que teniendo comezón de oír. Básicamente en el original dice que la gente se rasca los oídos por querer escuchar otra cosa. Dice, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, o sea, a sus propios deseos desenfrenados, a sus propias ideas. Ellos hacen su propio concepto del evangelio. Ellos crean su propio Jesús, su propio Espíritu Santo, la propia palabra. Quitan los versos que están en la Biblia y colocan pensamientos de hombre por encima de lo que está escrito ya en la Biblia. Dice, conforme a su propia concupiscencia, deseo desenfrenado. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Estamos hablando de un apóstol, hablándole a un hijo espiritual, un pastor que pastoreaba en la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le exhorta, después de Pablo haber evangelizado casi la mayoría de los países de Asia Menor, y de ahí llegado hasta Italia, Roma, todo ese rincones Pablo recorrió. Entonces Pablo no le dice, vive de acuerdo a tus sentimientos, vive de acuerdo a la psicología, vive de acuerdo a cómo tú te sientas, despiértate. No, Pablo dice, predica la palabra de Dios. Y es lo que tenemos nosotros que fundamentar la iglesia, a que prediquemos solamente y exclusivamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice que en algún momento vendrán personas que se amontonarán y predicarán conforme a sus propias enseñanzas. Pero no solamente se levantarán maestros conforme a sus propias enseñanzas, sino que dice que la gente tendrá comezón de oír. Y por lo tanto que tienen comezón de oír o lo que quieren escuchar, se levantarán estos maestros y dice que apartarán de la verdad cuando oigan lo que ellos están hablando. Tenemos que tener cuidado con lo que oímos. No todo lo que oímos proviene de un corazón sano y de la mente de Dios y de la palabra de Dios. Pablo no está hablando de que no vivamos los sentidos, sino vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Y que no caigamos, dice que en fábulas. Que seamos sobrios en todo y que soportemos las aflicciones. O sea, tenemos que soportar muchas aflicciones por causa de que hay muchas personas que están siendo engañadas y ellos creen que nosotros estamos mal y ellos son los que están mal porque están oyendo otro evangelio, otro Jesús y otro Espíritu Santo. Necesitamos hacer tres cosas importantes: predicar la palabra de Dios. Predicar la palabra por lo que ya está escrito, no por lo que tú crees ni por lo que tú quieres, sino por lo que ya Dios ha establecido en su palabra. Aunque te incomode, aunque te dé rabia, aunque no la quieras oír, tenemos que predicar lo que ya está establecido en la palabra de Dios. No le podemos quitar ningún punto, ninguna coma, no le podemos añadir ni extraer nada. Tenemos que predicar por lo que está establecido ya en la palabra de Dios. No importa si la iglesia se quede vacía, no importa que nadie quiera venir por causa de lo que se esté predicando. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Pasarán las modas, pasarán las fábulas, pasarán todos estos cuentos que se están inventados, pero nunca pasará de moda la palabra de Dios. La palabra te hará un cristiano firme, un cristiano perseverante, un cristiano constante, un cristiano que tiene fe. No estarás buscando cuál es la última moda de la iglesia, cuál es la última revelación de la iglesia, cuál es lo que la iglesia está comunicando. Tú estarás firme, no importa que tu pastor se desvíe, no importa que la iglesia se desvíe, tú estarás siempre fundamentado en la roca por causa de la palabra de Dios. Por eso no podemos fundamentarnos en los sentidos, porque hacen que muchas personas se extravíen lo que oyen, lo que ves. No podemos invitar a la iglesia porque la iglesia es bonita y está bien, pintamos la iglesia, acomodamos. Tenemos que invitar a la gente por causa de la palabra de Dios. No podemos hacer una ligadura emocional con las personas, porque nosotros no predicamos emociones. Si usted quiere emociones, busque a un motivador, pero aquí no vamos a motivar a nadie de acuerdo a los estándares de este mundo. Aquí vamos a predicar la palabra de Dios, porque es la única que te puede dar sustento en el momento que estás ocurriendo, en el momento que estamos viviendo. Y yo sé que eso es confrontativo, usted viene con problemas, yo también los tengo, pero tenemos que confiar en la palabra de Dios. Usted pasa enfermedades, yo también la paso, pero tenemos que confiar en la palabra de Dios.
Usted puede experimentar escasez, yo también la he experimentado, pero tenemos que seguir confiando en la palabra de Dios. Esta es la palabra la que nos va a sustentar en medio de la prueba. Número 2, el conocimiento ha sustituido la revelación de Dios. No podemos creer que porque sabemos más de letra, Dios se está derramando muchísimo más a la medida que conocemos más de Dios. Dice la Biblia en 2 de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. Dice, pero estos ministros competentes no son de la letra, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. O sea, nosotros no estamos aquí desplegando y hablando conocimiento que yo he aprendido. Yo nunca he ido a un instituto bíblico. He podido conocer ciertos términos, pero no soy un teólogo ni tampoco quiero estudiar teología. Pero yo solamente me suscribo a lo que la palabra dice y el Espíritu Santo nos va a guiar. El Espíritu Santo nos va a enseñar. Si hacemos un autoanálisis de la iglesia, un pequeño análisis de la iglesia del 2000 para acá, de 2000 a 2021. En las últimas décadas la iglesia se han levantado más ministerios que en otros tiempos, que en los años 80, 70 y 60. Se han levantado más institutos bíblicos que ninguna otra historia en el momento en que estamos viviendo. Más academias bíblicas, más personas que están estudiando la palabra supuestamente, entre comillas. Pero tenemos más preparación, entre comillas, pero tenemos menos impacto sobre el mundo. Yo venía en el tranque cogiendo por otros lados, como decimos aquí, los charcot que cogemos, y conté como 10 iglesias en el camino, una al lado de la otra. El hecho que hay una iglesia en un lugar no quiere decir que ese lugar ya ha sido impactado por el evangelio. Y yo sé que queremos expandir el evangelio sobre Panamá, pero el hecho no es fundamentar una iglesia en cada esquina. Porque eso no nos asegura que el reino de Dios está impactando. Al frente de una iglesia que pasé había una cantina y estaba la cantina abierta y la iglesia estaba cerrada. El hecho que hayan 10 iglesias en este sector no quiere decir que estamos impactando este sector. Porque el que haya más estructura no quiere decir que hay más impacto. Pero una iglesia en el libro de los Hechos, y no cabían en un lugar y se reunían en las casas, trastornaron toda Jerusalén, Samaria y llegó hasta lo último de la tierra. Eso es lo que ocurrió y lo que debe ocurrir con la iglesia. Hoy ya la gente no es apóstol, no es pastor, son doctores. Porque lo más impresionante es el título que ellos han conseguido que lo que Dios lo comisionó a ellos. Eso no quiere decir que estamos dando más impacto sobre la tierra. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No tenían letra, no tenían doctorado, maestría, teología, pero se notaba que habían estado con Jesús. Y esos eran los hombres que impactaban en medio de su predicación. En 1 Corintios 2, 1 al 3, dice Pablo: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Eso nos habla de que Pablo echó a un lado todo lo que él había adquirido como conocimiento y solamente se suscribía al conocimiento que había adquirido del Espíritu Santo sobre Jesús. Nosotros no podemos juntar una cosa con la otra. Lo secular no sirve para manejar lo espiritual.
Solamente lo espiritual te lo va a enseñar el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos una iglesia que esté conducida con el Espíritu Santo. Hay mucha gente que maneja la iglesia como si fuera una empresa o un multinivel. Y esto no es un multinivel, esto no es Chatler, ni tampoco Herbalife, ni nada de eso. Esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto no es que tú traigas dos y que los dos traigan a tus dos. Esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y no podemos manipular la iglesia como nosotros creemos que debemos manipular la iglesia. Porque esto es el reino de Dios. Y somos solamente súbditos, sirvientes al Rey que está en los cielos. Pablo dice, yo no fui con excelencia de palabra. Y Pablo era un fariseo. Fariseo era alguien que era un grupo de personas que estudiaban la Biblia hasta lo profundo. Pablo conocía letra. Cuando Pablo le escribe allá, creo que a los Gálatas dice hebreo de hebreo en cuanto a la ley fariseo. Dice que guardó la ley desde niño. No dice que era irreprensible. Pero Pablo dice cuántas cosas era para mí ganancia, la he estimado como pérdidas por amor de Cristo. O sea, nosotros no podemos fundamentarnos en lo que sabemos. Estudie todo lo que usted quiera. Desempeñenlo en el mundo todo lo que usted quiera, pero solamente en la iglesia lo puede hacer el Espíritu Santo a través de lo que Él no quiere que nos revele. Y la gente se tiene que convencer de eso. Tú no vas a comprender la obra de Dios con tu mente finita. Los milagros no lo vas a poder calcular, no lo vas a poder descifrar, codificar, no lo vas a entender porque con esta mente no se entiende las cosas que Dios hace. Solamente tenemos que basarnos en Jesús. Ese fue el impacto. Lo que más impactó al mundo fue la palabra predicada desde Jesús. Y es lo que menos hacemos hoy. Viene alguien primera vez, 5 cursos antes de ir para el bautismo. Después de bautizado quiere ser discípulo, 20 cursos para ser discípulo. Y cuando la persona termina los 25 cursos, ya se quiere ir para el mundo. Porque eso no fue lo que pasó en la iglesia primitiva. Número 2, la razón y el tema central de la iglesia siempre y será siempre Jesús. Gústele a quien le guste e incomódele a quien le incomode. Si tú no quieres a Jesús, aquí se seguirá predicando a Jesús. Porque Jesús es el centro y Jesús es el motivo. Y si no te gusta Jesús, estás muy mal porque Jesús solamente es el que nos puede salvar. El gran problema del mundo es con Jesús. La gente no quiere aceptar que hay un Dios y que Dios tiene un hijo que vino a morir por nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 3, 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, diga conmigo, nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Si yo quito el fundamento, esta iglesia se va a la quiebra. ¿Por qué? Porque el fundamento y solamente Jesús puede sostener a esta iglesia, a este cuerpo. Jesús no es una mera excusa para iniciar una iglesia y acomodar y comenzar a predicar el evangelio. Solamente porque se predica a Jesús en una casa, no quiere decir que ahí Jesús quiere comenzar una iglesia. La razón del evangelio siempre será salvar al pecador. Cuando la iglesia dejó de predicar a Jesús, dejó de salvar a la gente y comenzó a reclutar a las personas. Por eso nosotros no tenemos seguidores ni aficionados. Tenemos solamente hijos de Dios, convertidos a la imagen de Jesús y atraídos y redarguidos por el Espíritu Santo de Dios.
Es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay que creer que el Espíritu Santo lo va a hacer en su tiempo. Hermano, yo estoy seguro que si yo le digo a usted, para el otro jueves tráigame a 2 invitados y que esos 2 invitados después traigan a otro y hacemos un concolón de todas las cosas que el mundo nos ha enseñado, esta iglesia estuviera llena. ¿Pero llena de qué? De gente que solamente vino arrastrada porque tú lo invitaste, pero no vino convencida con el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque la razón principal del evangelio es salvar al pecador. El evangelio que no te cambia no es el evangelio de Jesús. La iglesia que no transforma a nadie no es una iglesia, es un club de gente que se reúne todos los domingos. Porque la iglesia tiene que transformar al individuo. El gran poder de la iglesia primitiva era la dependencia de Jesús y del Espíritu Santo de Dios. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 32, 36. Pedro tenía bien claro quién era el Señor de la iglesia y quién era el Cristo, Jesús. Dice Hechos 4, 11, 12 al 11, 12 dice, este Jesús, Hechos 4, 11, 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no es porque tú ayunas, esto no es porque tú vigilas, esto no es ni aún porque tú lees la Biblia, porque si lees la Biblia sin tener a Jesús, estás leyendo otro libro más. Esto es porque tú recibes a Jesús en tu corazón. Por eso no podemos desviarnos de esta verdad que se llama Jesucristo. Nosotros hacemos, y yo sé que hay muchas críticas al llamado a la salvación. Por eso yo digo siempre, esta oración no es que te va a hacer salvo. Es una guía, es un motivo para aquella persona que reconoce que necesita a Jesús. Pero el hecho de que llamemos todos los domingos aquí al frente no quiere decir que todas esas personas son salvos. Es como aquella iglesia que llamaba todos los domingos a la gente y el hermano pasaba siempre al frente. Y el otro domingo el mismo hermano pasaba al frente con otro grupo. Y el otro domingo el mismo hermano. Y el otro domingo, hasta que el pastor le preguntó al hermano, ¿por qué tú te conviertes todos los domingos? Es que después que yo repito la oración, usted me mete en el cuartito y me da un desayuno, y que me gusta el desayuno. Eso no garantiza que las personas sean salvas y reciban a Jesús. Por eso no podemos desviarnos de la verdad que es Jesucristo. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo es Jesús. Si Jesús deja de ser la principal piedra del ángulo, entonces no somos iglesia. No tenemos al Espíritu Santo, ni tampoco podemos llamarnos cristianos ni seguidores de Cristo. Por eso tenemos que sufrir estos tiempos para tener el verdadero fundamento, para cuando vengan las multitudes no le prediquemos a otro Jesús. No le prediquemos un Jesús creado a nuestra imagen. No le transmitamos un ídolo a las personas diferente. Que las personas lleguen y lo que sea impactado por la persona es nuestras malas mañas, no el evangelio. Que cuando las personas entren por esa puerta no le prediquemos nuestra interpretación, sino lo que la Biblia dice, que es Jesús. Por eso Pablo nos advierte, yo tengo mucho cuidado. Dice que temo porque la serpiente con su astucia engañaba, y todavía la serpiente anda engañando a los cristianos.
Dice que con vuestros sentidos, de alguna manera, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Por eso tienes que tener cuidado con lo que tú oyes y lo que tú ves. No todo lo que está en YouTube es de la sincera fidelidad a Cristo. No todas las canciones están siendo motivadas por el Espíritu Santo. No todo el predicador que está predicando es verdaderamente alguien que ha sido enviado por Dios. Y yo lo reto a usted a que usted escudriñe cada palabra que yo digo por la palabra de Dios. Si yo predico a otro Jesús, no me crea. Tenemos que llegar a este punto porque usted es responsable por su propia salvación. Usted no llega al cielo por lo que usted cree de mí, usted llega al cielo por lo que usted recibe de la palabra de Dios. Y de la misma forma como usted va al cielo, también se puede ir al infierno porque no está oyendo lo que ha dicho la palabra de Dios. Tenemos a gente que le gusta que le lean la palabra, pero nunca leen la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que tú te leíste un libro de la Biblia por ti solo y entendiste la palabra de Dios? Hoy yo me leí 2 cartas. Y la había leído hace mucho tiempo y la vuelvo a leer porque todos los días hay algo nuevo que el Espíritu Santo quiere revelarnos. Nuestra mente es tan finita que no podemos comprender toda la anchura ni la longitud ni todo lo que Dios tiene para con nosotros. Por eso tenemos que escudriñar como la vaca. La vaca está rumiando y guarda en un estómago y saca de otro y rumea, y guarda en otro estómago y saca de otro y rumea, porque así tenemos que rumiar la palabra de Dios, comer la palabra de Dios, degustar la palabra de Dios, servirnos la palabra de Dios. Y si lo entendiste hoy, vuélvala a leer mañana y te aseguro que comprenderás algo que no entendiste ayer. Pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que palpas, lo que gustas. Todas estas cosas están siendo utilizadas por la misma serpiente que actuaba en el tiempo de Pablo. Imagínense, si en el tiempo de Pablo el diablo desviaba a los que habían oído a viva voz de Pablo, ¿cómo será con nosotros? ¿Usted se imagina haber escuchado al mismo Pablo que se encontró con Jesús camino a Damasco? Ese evangelio vivo, fresco, puro. Y después escuchar a otro y desviarte por lo que otro dice y no creerle a lo que Pablo estaba diciendo. Yo te quiero decir algunas cosas que la serpiente utiliza para desviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. La serpiente, el trabajo de la serpiente, la astucia, es para sacarnos y desviarnos de la fidelidad a Cristo. Esa es la meta de ellos. Y ella quiere que tú le seas desleal, infiel a Cristo. Dice Santiago, el que se amista con el mundo no puede ser amigo de Dios. El que es amigo del mundo no puede ser amigo de Dios. Y no es que una amistad como tú la piensas, es hacer las cosas que en el mundo hace y creer que Dios sigue siendo tu amigo. Si tú te comportas como la gente de este mundo, si tú sigues hablando como la gente de este mundo, si tú sigues pensando como la misma gente de este mundo, tú estás enemistado con Dios. Aunque vengas a la iglesia y te compres un saco bien caro o un traje bien caro. No importa cómo tú te vistas, tú tienes que estar cambiado por dentro. Porque el objetivo de la serpiente es desviarnos. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con una peliculita, comienza con un pensamiento, comienza con un argumento, comienza con algo pequeño. Y tú lo toleras hoy y mañana no podrás sacarte de aquello. ¿Por qué? Porque comenzó con algo pequeño. No. Miente hoy una mentirita chiquitita y después te arrepientas. Y después estás en un valle lleno de mentiras y no sabes cómo salir. Pero todo comenzó con una vez. Con una sugerencia de la serpiente. Come el fruto y serás como Dios. Nosotros no lo vemos porque nuestro sentido, cuando Satanás nos pone la comida al frente, decimos, wow, tremendo, tengo hambre, pero no vemos lo que él está buscando, que es desviarnos del propósito de Dios. La astucia de la serpiente es que él te quiere hacer creer que Jesús no es suficiente para edificar la iglesia, que hay algo más fuera de Jesús para edificar su iglesia. Hay gente que pregunta, pero ¿cómo lo hacen los pastores? ¿Cómo lo hacen? Tiene que haber algo más que ellos no nos dicen. Lo hacemos igual que usted.
Esto no es que hay algo secreto que solamente los pastores conocen que tú no conoces. Igualito que usted. Somos tentados igual o peores que usted. Eso que somos pastores no quiere decir que el diablo no nos ataca y dice, bueno, ahí está el pastor, no voy a pasar la tentación. Peor. Igual que usted que todos los días sale a la calle y es tentado, así somos tentados igual todos, porque todos tenemos carne. Pero Él nos sugiere que hay algo más de Jesús. Jesús no es suficiente, tiene que haber algo más. Tiene que haber un método, tiene que haber algo que la gente hace que no hemos descubierto, que no es Jesús. Cuando todo es Jesús. Leímos en antes, por eso leí los versículos. Jesús es el fundamento, ¿se recuerda? Dice que no hay otro fundamento y tenemos que ver cómo sobreedificamos, porque Jesús es el fundamento, lo dijo Pablo 2 veces. La piedra angular, eso lo predicó Pedro. Tiene que haber un plan de crecimiento, de multiplicación que no hemos descubierto de la iglesia. Cuando es solamente Jesús quien lo puede hacer. La astucia de la serpiente llega a tal punto que nos brinda sustitutos de la palabra de Dios. Es que la Biblia no me llena, tengo que leer este libro. Y si leo este libro, wow, este libro es mejor que la Biblia. Yo no sé si a usted le gusta leer, pero yo me he leído los libros de John Guichot, de Benny Hinn, de todos los grandes hombres de Dios. Y llego siempre al mismo punto, necesito a Jesús. Cómprelo, es de gran bendición. Pero al final de cuentas tendrá que orar igual que ellos lo hicieron. Tendrá que buscar al Espíritu Santo igual que ellos lo hicieron. Y no viene por leer un libro, viene por revelación y buscar al Espíritu Santo de Dios. Hay algo más de la palabra, hay un libro que se ha escrito, hay algo que tenemos que descubrir. La astucia de la serpiente llega a que apelemos a nuestros deseos personales. Es que si Dios me hizo así, yo tengo que satisfacer mis deseos personales. Este deseo, si yo voy a la iglesia y Dios ha colocado este deseo, yo lo tengo que satisfacer. Y no todos los deseos que tú tienes que satisfacerlo. Cuando te hacen una operación y el doctor te dice tienes que venir a la operación de ayuno, en ese día tú te quieres comer todo lo que está en la nevera. Pero tú no lo haces porque el doctor te dice no puedes comer. Y si obedecemos a un doctor para algo natural de una operación aquí en la tierra, ¿cómo no vamos también a tener la misma iniciativa y el mismo principio aplicado a nuestro espíritu? No todo lo que tú ves es para ti. No todo lo que tú deseas tienes que conquistarlo. ¿Por qué? Porque hay deseos desenfrenados. Según el residuo de pecado y de naturaleza de pecado que está en nosotros, este cuerpo tiene que ser doblegado todos los días. Puedes tener 30 años en la iglesia y todavía sigues teniendo deseos malos dentro de ti. La Biblia dice que del corazón provienen los malos deseos. ¿O a usted no le ha pasado? Que usted viene de un culto poderoso. Y el vecino se parquea en la entrada de su casa. Yo todavía no he visto a alguien que le diga, vecino, bendiciones, buenos días, buenas noches, ¿cómo está? ¿Puede quitar el carro de la entrada? Como que se nos quita todo lo que hemos recibido. Y vuelve a levantarse la naturaleza del pecado y quita el carro de ahí porque ese no es tu casa y no sé qué, y se nos olvida que somos cristianos. No me diga que a usted nunca le ha pasado eso. Pero cuando los taxis se me meten y me quitan el puesto, quiero recordarle a su mamá. Tenemos que doblegar todos los días esta carne que quiere pecar. Y que quiere que apelemos a nuestros deseos personales. Hermano, usted tiene que trabajar todos los días, ¿verdad? Usted no quisiera estar todos los días en la playa acostado viendo una palma de coco y tomando jugo de pipa. Ese es un deseo, pero usted no puede porque tiene que ir a trabajar. O sea que usted todo lo que desea no lo puede satisfacer. Lo mismo es lo espiritual.
Lo que es verdad de lo natural también es verdad de lo espiritual. Usted nunca ha deseado quitarle la vida a su jefe. Por lo menos lo ha pensado, lo ha considerado. Yo tengo aquí a hermanos que son súper arcángeles, deberían estar en los cielos. Y usted ha dicho, si lo mato, me voy a meter 15 años. No, mejor no lo mato. Voy a aguantarme esta grosería de este jefe porque necesito el dinero y no puedo dejar de trabajar. Pero por lo menos, y si lo pensaste, ya eres homicida. Con solamente pensarlo, dice la Biblia. Es la astucia de la serpiente que quiere que hagamos las cosas por nuestras fuerzas naturales. O tú no quieres reclamarle en tus fuerzas al que te debe el dinero. Que tú quieres ir a la casa y quitarle todo con tus fuerzas. Pues tú tienes que recordarte que hay una naturaleza divina que está en ti. Y ese deseo tienes que controlarlo. La astucia de la serpiente está en que mezclemos el evangelio de Jesús y el espíritu de este siglo. Ahora todo es motivación. Todos son los 5 puntos para ser feliz en esta vida. El espíritu de este siglo, la onda de este siglo. Por eso ya los pastores no se ponen corbata, tienen que mostrar los pelos del pecho. Porque como los motivadores, eso es lo que hacen. Y la iglesia es chévere y vienes 2 horas para inhibirte de todo lo que está en el mundo y la pases bien porque Jesús es chévere y todo te irá bien. Y esto es un camino de rosa, tranquilo. Es el espíritu de este siglo. Esa es la astucia de la serpiente. La astucia de que el mensaje esté repleto de énfasis y cosas que nada tiene que ver con Jesús. Como dije una vez, ¿para qué yo voy a predicarte de palabras en griego y en hebreo cuando no sé ni hablar bien español? Porque el neuma y la doxología y toda esa hermenéutica y toda esa cosa que ni el que está predicando entiende lo que está hablando. Y llenamos a la gente de conceptos, de historias. Y de cuántos grados medía el monte Oreb y de cuánta altura estábamos en Sinaí y todas esas cosas y pura historia. Y no le bendecimos a la gente que está buscando una palabra de Dios. Pero es el espíritu de este siglo, es la astucia de la serpiente para que cambiemos el mensaje. Por eso, mi hermano, no cambies el mensaje. No cambies tu estilo de vida, tu estilo de oración, tu estilo de buscar a Dios. La astucia de tener un ministerio grandioso, dictatorial, que tome el lugar de Cristo. Al pastor tiene que decirle todo lo que tú haces. Cada cosa que pienses, escríbele antes al pastor porque él tiene que saber toda tu vida. La astucia de un mensaje de éxito, de mejoramiento personal y de ganancia económica. Ahora todo lo queremos resolver con dinero. Dice un proverbio hindú que cuando se acabe el último pez del río, cuando se caiga la última hoja del árbol, se darán cuenta que el dinero no se puede comer. Puedes tener $1 billón en el banco. Eso no te puede dar el sustento de tu vida. Pablo Escobar estaba en la selva de Colombia y no tenía nada con qué comer y quemaba el dinero para que le diera calor porque el dinero que tenía no lo podía dar la libertad que él quería. Tenemos que darnos cuenta que el dinero no resuelve todo. Tú lo tienes hoy, no lo tienes mañana, pero tú tienes que seguir teniendo a Jesús en tu corazón. Tengas o no tengas, tienes que aprender a vivir con Jesús y dependiendo de Jesús. No dependa de tu quincena de dinero porque te vas a frustrar. No vas a poder comprar todas las cosas. Vas a estar siempre endeudado y pidiendo prestado. Cuando tenemos que darnos cuenta que teniendo a Jesús en nuestro corazón es suficiente. Tengamos o no tengamos, compremos o no compremos.
pongamos un jamón de Navidad en la mesa o no pongamos nada, tenemos a Jesús y tenemos la garantía de que Jesús nos va a sacar adelante. Esa es la fe que tenemos que tener. La astucia de la serpiente en convencernos a tomar prestados los entretenimientos del mundo para traer a la persona a la iglesia. Es que todos los sábados hay que tener un evento, todos los viernes hay que traer un cantante, todos los domingos hay que dar un testimonio, hay que poner un video, hay que hacer algo para que la gente no se me vaya. Déjalos que se vayan, porque si no están por Jesús, que no estén entonces. Que la gente venga por Jesús. Yo aspiro y deseo y mi meta es que la gente corra a Jesús. Que entre por esa puerta buscando a Jesús. Que anhele, que ore a Jesús. Que dejemos de pedir como la gente de este mundo por cosas materiales y pidamos a Jesús y veremos el cambio en nuestra vida y en este mundo que tanto lo necesita. Y la última y gran astucia de la serpiente es que prediquemos a un Jesús diferente, con un espíritu diferente. Ya Jesús no es salvador, ahora Jesús es un motivador. Cuando han tergiversado toda la palabra de Dios. En estos días estaba haciendo un mandado, pasé por la Corte Suprema y me dio ganas de prender. Yo no soy de oír tampoco radio, ni cristiana. Bueno, pero prendí la radio, no le voy a decir qué radio. Y está un pastor, sí, que no sé qué, que vamos a recibir al pastor que viene con un mensaje diferente, que te va a bendecir tu vida, gloria a Dios, bendiga su nombre. Bueno, vamos a ver qué tiene el pastor. Hoy le quiero predicar de la siembra y la cosecha. Dios mío. Prediquemos a Jesús. Oiga, hagamos valer el tiempo que nos estamos pagando en la radio para que la gente reciba un mensaje verdadero. Y el mensaje se trataba que hay que sembrar en tiempo de pandemia. Porque Dios te va a dar una cosecha súper grande para que tú vivas una vida de éxito y victoria. Porque tenemos que aprender la siembra y la cosecha. Eso lo sabemos, mi hermano. Siembra y vas a cosechar. Si no siembra, no vas a cosechar. Pero tenemos que primero sembrar a Jesús en nuestro corazón, para poder después vivir de las cosas que Él nos quiere dar en este mundo. Él te va a sustentar, tú no vas a pasar por nada, en ninguna escasez, porque si tú tienes a Jesús en tu corazón, tendrás la garantía de que todo lo puede en Cristo que te fortalece, y Él suplirá todo de acuerdo a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Ay, hermano, ¿y cuándo usted va a predicar el siembra y la cosecha? Cuando Jesús quiera, y por el momento no creo que Jesús quiere. ¿Por qué? Porque tenemos que primero lavarnos con nuestra conciencia. Ya la gente se le ha predicado tanto de siembra y cosecha que la gente ya sabe sembrar. Usted sabe lo que tiene que hacer. Si usted tiene una semilla, la puede sembrar. Si no, tiene como me dio un impacto en el corazón. El domingo una hermana me hizo, hermano, me dijo, pastor, le quiero pedir disculpas porque no tengo ofrenda. Y yo le dije, hermana, la mayor ofrenda que usted puede dar es su vida cuando usted viene aquí y se sienta ahí a escuchar la palabra de Dios. No tenga ningún ánimo de desánimo, porque usted no tiene con qué dar. Usted da con su vida. Y esa es la mayor ofrenda que usted puede dar. Me dijo, usted entiende que mi hijo me sustentaba y que no tengo. No importa, mi hermana, siga viniendo, no se me quede en la casa. Venga a escuchar la palabra de Dios y Dios la va a sustentar. Ese es el verdadero evangelio que tenemos que predicar a la gente. No decirle a la gente que si no tiene que dar, quédese en su casa. Si no tiene que dar, ven corriendo a la iglesia. Y sé tú la mayor ofrenda que puedes dar con tu vida. Ríndete delante de Jesús, ríndete delante de Él y de Padre. No tengo nada que darte, pero hoy te doy mi vida, mi corazón, todo mi ser en esta noche, Padre. Eso es la mayor ofrenda. Dice que ya Él no quiere estar buscando holocausto ni sacrificio, sino que buscando un corazón contrito y humillado, que se humille delante de Él. Cuando entendamos esto, comprendemos que tenemos que tener cuidado con la astucia de la serpiente. Porque ahí se está levantando otro evangelio. Y yo no quiero que usted caiga pretendiendo que ese es un buen evangelio. Ese no es el evangelio de Cristo.
El evangelio de Cristo, como Pablo le dice, sufre penalidades como un buen soldado de Jesús. Vamos a sufrir en este mundo, pero confiad, dice la Biblia, yo he vencido al mundo. No temas, manada pequeña, porque a vuestros padres les ha placido daros el reino. No dejaré huérfanos, sino que enviaré a otro consolador, el cual los guiará a toda verdad. Jesús, ¿y cuándo restaurarás el reino? No les toca a ustedes saber el tiempo de la restauración del reino, mas buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y dice, buscad el Espíritu Santo de Dios. En eso que tenemos que estar. Nuestro negocio está en buscar el reino de Dios y que el reino de Dios venga a la tierra e impacte a los demás. Eso es la iglesia, eso es el evangelio. Y no perdamos en tiempo en cosas que no son la realidad de este verdadero evangelio de Jesús. Por eso tengamos cuidado con la astucia de la serpiente. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, para que cada hermano tenga cuidado de qué es lo que oye, de qué es lo que ve y de qué es lo que hace, Señor. Porque como el hombre piensa en su corazón, tal es. Señor, yo te pido que el verdadero evangelio sea revelado a cada corazón, a cada vida, Señor. Que votemos los intereses personales. Que votemos, Señor, todas las cosas de este mundo, todo espíritu de este mundo, todo espíritu, Señor, de este siglo, Padre, que quiere permear la iglesia. Y que nos concentremos a buscar a Jesús. Dice la palabra, buscad a Jehová mientras Él pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que Él pueda responder. Padre, nos dedicamos a buscar tu reino. Y creemos que buscando tu reino impactaremos a la 24 de diciembre, Señor. No queremos ser una iglesia más. Una iglesia del montón, Señor. Queremos causar un impacto, que la gente sepa que hay un Dios vivo que sana, que liberta, que restaura, que levanta y que hace nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, Señor, quita de nosotros todo espíritu de religiosidad. Toda liturgia, todo concepto, todo conocimiento que quiera apagar el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Padre, yo me rehúso a ser un intelectual sin el poder. Prefiero ser del vulgo, pero con el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque a los débiles de este mundo tú escogiste para avergonzar a los sabios y entendidos. Padre, prefiero de ser como Pablo, que en su debilidad conoció el poder del Espíritu Santo. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. El Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene. Espíritu Santo, ayuda a esta iglesia a no ser engañada por la astucia de la serpiente, Padre. Abre nuestros sentidos espirituales. Abre nuestros oídos, Padre. Quita toda cera, Padre, que está impidiendo que oigamos tu voz. Remueve toda práctica religiosa que está impidiendo que tu presencia venga y nos cambies. Y cambia este corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a tu voz. Levanta verdaderos creyentes, levanta verdaderos cristianos, levanta verdaderos hombres y mujeres, Padre, que tengan el Espíritu Santo en su corazón. Padre, no nos conformamos con lo que este mundo quiere que experimentemos. Sabemos y estamos conscientes del poder que Jesús nos quiere otorgar. En el nombre de Jesús, yo oro por toda persona que está enferma, por toda persona que está pasando por diversas circunstancias o presiones demoníacas. Padre, yo oro que tú los libertes a ellos y que la sangre venga y los limpie, Señor. Que la sangre venga y los purifique, que la sangre venga y los santifique con el Espíritu Santo de Dios.
Padre, quema todo espíritu de enfermedad, quema todo espíritu de miseria, quema todo espíritu de religiosidad, Señor, quema todo espíritu antagónico, el Espíritu Santo que está impidiendo el avance de esta iglesia, Padre. Yo te pido que cada hermano tenga discernimiento para poder escuchar tu voz y para poder caminar en el Espíritu. Que seamos moldeados a la imagen de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Oh Jesús, gracias, Padre, gracias. Te amamos, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Yo te doy las gracias por cada hermano que pudo llegar, Señor. Yo bendigo también a los hermanos que no pudieron llegar, Padre. Bendícelos y dale fuerzas, Padre, para poder continuar y terminar esta semana en victoria, Señor. Yo oro por la fe de mis hermanos, que no falte. Y que todos podamos llegar y entrar a la tierra prometida que tú, Señor, nos has prometido en tu palabra. En el nombre de Jesús, bendigo a cada persona que va a dar con liberalidad, Señor. Bendice a cada persona, Padre. Señor, si hay alguna persona que no tiene con qué dar, también lo bendecimos, Padre, Señor. Y te pedimos, Señor, que la palabra sea cumplida en su vida. En el nombre de Jesús, de con gozo, de con alegría de lo que el Señor ha colocado en su corazón.